Hola amigos, estamos nuevamente en este ciclo de conversaciones de Seclam e.V., Centro Latinoamericano Alemán para Mitte Franken, y hoy vamos a hablar de patrimonio, patrimonio histórico material e inmaterial. Mi invitada de hoy es Alejandra Ramírez Zambrano. Alejandra es mexicana, es licenciada en Historia de la Universidad Autónoma de Puebla. Ella trabajó en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Puebla y es la directora y jefa del equipo que hizo Las Delicias de la Esperanza. Hoy vamos a hablar de este proyecto. Hola Alejandra, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola Mónica, muchas gracias. Alejandra, vamos a partir un poco explicando cómo nace esta idea de este proyecto Delicias de la Esperanza. Bueno, es un proyecto que nació aproximadamente desde el 2013, cuando comencé a buscar un tema para mi tesis de la licenciatura. Mi idea era hacer un proyecto o una propuesta de recuperación de patrimonio cultural eh, edificado. Y pues se trataba, a grandes rasgos, de intentar recuperar la estación ferrocarrilera de la comunidad que se llama Esperanza, que es un municipio del estado de Puebla, en donde yo nací, porque, bueno, pues ya tenía muchos años que el tren había dejado de pasar por ahí, como en muchos otros lugares de México y de América Latina. Es un pueblo ferrocarrilero, un pueblo que se formó a partir del paso del ferrocarril, y pues cuando las actividades ferrocarrileras cesaron, pues la estación se quedó abandonada. Entonces mi idea iba como encaminada a eso, ¿no? A tratar de recuperar esos espacios y transformarlos en algo más que pues resignificaran el espacio mismo, y también, bueno, diera como un impulso a la difusión de la historia misma de la comunidad. Empecé ¿Hace cuánto tiempo dejó de pasar el tren por Esperanza? El ¿Y tren cuánto dejó de tiempo pasar, pasó? el tren dejó de pasar en 1996, fue el último tren que pasó por ahí, y el, la instalación de la estación es de mediados finales del siglo XIX. Estamos hablando de 1890, 1880, más o menos. O sea, casi 100 años de tren. Sí, fueron casi 100 años de tren, un poco más de 100 años de tren. Y pues así, un día se fue, ¿no? Se acabó. Entonces, bueno, evidentemente es un espacio lleno de mucho significado. Yo comencé a recopilar información, a hacer entrevistas con personas de la comunidad, con exferrocarrileros, con el cronista del pueblo, con personas que habían estado involucradas en el movimiento de los trenes en Esperanza. Mi abuelo mismo, por ejemplo, él era ferrocarrilero. Mi bisabuela también trabajó en el ferrocarril vendiendo comida. Entonces, bueno, como que casi toda mi familia estaba involucrada con eso, y de alguna manera a mí me interesaba el tema, ¿no? Así fue como fue naciendo o fue adquiriendo forma un poco los proyectos que hice. Como te mencionaba, pues mi idea era tratar de gestionar el espacio y que se hiciera un museo, que se restaurara la estación y así, ¿no? Era muy ambicioso el proyecto. Sí, demasiado. Y bueno, a mí es algo que me daría mucho gusto que sucediera, Claro. pero, pero bueno, son procesos muy largos, y son procesos también, pues, que requieren de muchos recursos, ¿no? Recursos humanos, recursos económicos, en fin, son proyectos muy grandes. Y lo que yo siento con respecto a, así como haciendo una retrospectiva de mis objetivos al principio y de lo que ha pasado hasta ahora, es que en un principio yo estaba como dejando de lado el hecho de qué era lo que le había dado significado a ese lugar, ¿no? Evidentemente, pues sí, el paso del tren, ¿no? Es algo que, pues, es la base del proyecto o de todo lo que sucedió ahí. Pero, ¿qué pasa con las historias de vida de las personas que le dieron significado
a ese espacio, ¿no? Que le dieron vida al lugar. Exactamente. Entonces, bueno, pues creí que eso también era una parte fundamental y que todas estas experiencias pues tenían que condensarse en algún lugar para que otras personas que no vivimos de cerca la experiencia del ferrocarril o que nunca vieron el ferrocarril en su vida en Esperanza, porque hay niños muy jóvenes, ¿no? Que nunca lo vieron y que ya cuando ellos nacieron la estación ya estaba Ya era como está historia, ahora. ya. Sí, o sea, para ellos ya eso no significa nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo gestionar todas estas historias? ¿Cómo gestionar ese patrimonio que pues es muy fácil que se diluya con el tiempo? Exactamente, lo que hablábamos al principio, ¿no? La estación es el patrimonio material, digamos, y el patrimonio Ujú. inmaterial es la historia humana que está detrás, ¿no? Y ahí te fuiste Exactamente. enfocando con el proyecto. Sí, pues poco a poco como que toda la información que yo tenía, porque además era muchísima, ¿no? O sea, yo me aventaba pues días completos de una entrevista en otra, platicando, y a veces cuando me daba cuenta ya habían pasado 4 o 5 horas y yo seguía platicando con una misma persona, ¿no? De eso vamos a hablar ahora, vamos a hablar de cómo culminó el proyecto, cómo focalizaste toda esta cantidad de información y ahí nace esta maravilla que tengo en mis manos, que es el libro Las Delicias de la Esperanza. Cuando Alejandra me habló del libro me dijo, es un recetario de cocina. Y yo lo recibí en mis manos y es mucho más que eso. Es una recopilación histórica con un montón de fotografías, tiene hasta planos de la estación de trenes de Esperanza. Tiene las primeras fotografías, estoy viendo aquí desde el siglo XIX, 1914, 1942, después fotografías de 1970, fotografías familiares donde está la gente, documentos históricos también. Y como Alejandra entrevistó a las personas que cocinaban para la estación, que hacían esta comida para la estación, se incluyen las recetas de cocina que se hacían para vender en la estación. Cuéntame un poco cómo nació esta idea del recetario, del libro. ¿Quiénes son estas personas que cocinan todas estas delicias de la esperanza? Pues la idea nació un día que estaba platicando con mi mamá, estábamos en Esperanza precisamente, y encontramos estábamos en el mercado, cerca del mercado, y estaba una de las señoras que había sido vendedora en el ferrocarril, vendedora de comida, ¿no? Y mi mamá la conocía, obviamente, y pues nos pusimos a platicar. Entonces, pues la señora todavía vende comida y nos estaba contando cuando ella vendía en el tren y que se vendía mucho y que les gustaba y que tenía amigas y así, ¿no? Entonces, fue, fue gracioso porque nos fuimos a tomar un café mi mamá y yo y, y en una servilleta empecé a escribir mi proyecto, ¿no? Así nació. Sí. En una servilleta empecé a escribir qué era lo que yo quería, ¿no? Y como le fui dando así forma y dije, ay, sí, si les preguntamos a las señoras, y si entrevistamos a las señoras y les preguntamos cómo hacían las gorditas y cómo hacían el pollo y cómo hacían así y asado, y pues nació el proyecto de hacer un Entonces, recetario. explicándole a la gente, había toda una comunidad, porque el tren pasó 100 años por esta ciudad. Entonces, había toda una comunidad económica, todo un comercio relacionado con la estación del tren, entre ellos la gente que vendía comida en el tren. Así Según es. lo que vi en el libro de la receta de la esperanza, el tren paraba un tiempo determinado donde la gente alcanzaba a almorzar o a desayunar o a cenar. Entonces, había toda una comunidad de mujeres principalmente que cocinaban y preparaban esta comida. Entonces, esas son las recetas, son como recetas un poco al paso, ¿no? No son las clásicas recetas de la cocina mexicana, sino Así que es. es un poco más de comer rápido y sin mucho cubierto, digamos. Sí, sin ningún cubierto, casi, de hecho. Eh, sí, pues exacto, no son recetas como tan barrocas, ¿no? Como la comida mexicana suele ser. Pero, pues sí, la cosa es que el paso del tren propiciaba muchas cosas, ¿no? No nada más era que el tren pasaba y se acabó. El hecho que me parece muy relevante destacar aquí
es que el ferrocarril que pasaba por Esperanza y la misma estación de Esperanza no era cualquier estación del ferrocarril y no era cualquier ferrocarril el que pasaba, ¿no? Este ferrocarril, esta línea del ferrocarril, el mexicano, se detenía específicamente en Esperanza porque era el punto intermedio entre el centro del país, la Ciudad de México, y la costa del el Golfo de México, Estaba ¿no? estratégicamente ubicada, Esperanza. Exactamente, entonces por eso era tan importante la estación y por eso se paraban ahí, ¿no? Porque los trenes que venían del sur del país paraban ahí y los trenes que venían de Veracruz paraban ahí también porque hacían un stop para comer y los trenes que venían de México, que iban para Veracruz, pues también se paraban ahí. Entonces, después de que hicimos las entrevistas, bueno, después de que reuní el equipo de trabajo, que les conté la idea que yo tenía sobre lo que quería hacer, al principio mi idea era hacer un fotolibro o un recetario digital, ¿no? Porque no teníamos recursos para imprimir y así, entonces yo dije, bueno, lo hacemos digital y lo distribuimos y pues a ver qué pasa. Pero de alguna forma, el proyecto empezó a tomar su propio camino y las personas, las señoras que participaban estaban muy entusiasmadas de verse en algo, ¿no? De ver su historia, de ver que lo que ellas estaban contando Pasar a la estaba en algún... historia, claro. Exacto, ¿no? Que alguien más lo viera. Entonces dije, no, bueno, es que no puedo decirle a una señora de 70 años, oiga, se lo voy a mandar por correo electrónico y lo descarga y ya ves, se ve usted en el libro, ¿no? Pues no, a mí me emociona o me emocionó mucho la culminación del proceso de edición, el diseño, pero cuando ya tuvimos el recetario en las manos y cuando fuimos capaces de entregarles su recetario a las señoras que habían participado, fue muy emocionante para mí, fue muy gratificante, porque ellas estaban muy emocionadas también y de alguna manera entendían que el haber dado su testimonio era una forma también de seguir colaborando con su comunidad, ¿no? Y sobre todo también para ellas de recordar todo este ambiente que sucedía en el ferrocarril. Fue muy Qué emocionante. lindo. Tú sabes que esta historia ya hemos conversado, se ha repetido en muchos países de Latinoamérica. En la mayoría de Latinoamérica el tren era muy fuerte, desde fines del siglo XIX, gran parte del siglo XX y aproximadamente en los años 70, 80, 90 empiezan a cerrarse las estaciones de trenes. Hay personajes, por ejemplo, yo vengo de Chile y ¿sabías tú que la familia de Pablo Neruda era una familia ferroviaria también? El padre de Pablo Neruda era funcionario de los trenes de Chile. Entonces, hay mucha cultura alrededor del tren y hay muchas familias que se forjaron alrededor del tren. Sí. Bueno, Alejandra, ahora los próximos pasos, ¿cuáles serían para que las personas acá en Nuremberg, Alemania, Alejandra está viviendo en Nuremberg hace un año, las personas en Nuremberg, Alemania, podamos ver algún día este libro, Recetas de la Esperanza, en alemán? La idea es continuar difundiendo este proyecto. Me parece que son historias que valen mucho la pena contar. Y bueno, pues qué mejor que hacerlo también en otro idioma, ¿no? Para que sea inteligible, perdón, para otras personas. Entonces, pues mi objetivo o mi propuesta pues es trabajar en una edición en alemán del recetario, probablemente incluir más recetas, tal vez, y pues sí, que se siga difundiendo. Exactamente. Muchas gracias, Alejandra, por la entrevista. Vamos a estar pendientes como SECLAM de lo que sigue ocurriendo con Delicias de la Esperanza el día que se pueda hacer el lanzamiento. Ojalá sin condiciones de distanciamiento con corona podamos hacer un gran evento acá en Nuremberg para poder lanzar el libro en alemán o reeditarlo en español, que también podría ser una muy buena alternativa. Pues yo agradezco mucho el espacio. Creo que esto también es un paso interesante para mí, pero también para el equipo que trabajó conmigo, que siempre los tengo muy presentes. Esto no es algo que hice yo sola. Eso tengo que dejarlo claro siempre. Me gusta dejarlo claro. Es algo que no hice yo sola
y que bueno, pues me entusiasma mucho la idea de que otras personas lo conozcan. Francamente, no me imaginé que fuera a llegar hasta aquí. Muy bien, muchas gracias Alejandra por estar con nosotros. Gracias a ti.